¿Cómo están? Espero que estén bien, disfrutando de la frescura de esta mañana. Aquí por mi ventana se ve bastante nublado. Se dibuja lluvia, como que van a venir unas buenas. Y bueno, pues gracias a Dios que ya se avecinan las lluvias porque la tierra está seca, las plantas están sedientas, el campo está sediento y hace falta la lluvia para la producción. Es así como Dios pone el plato de comida en nuestras mesas, haciendo llover para hacer germinar la tierra. Damos gracias a Dios por ello. Qué bendición. Hermanos, les saludo. Hermanos que se acaban de conectar. Hermana Elenita Garrido, Dios le bendiga. Mi hermano Nando también. Hermanita Angie, Dios le bendiga grandemente, que Dios la esté sosteniendo en estos días de prueba. Usted se esté agarrando de la mano del Señor. Hermanos, pues aquí estamos tratando de hacer lo nuestro, intentando pues alimentar a la Grey, animar a la Grey. Ese es nuestro trabajo, animar a los hermanos. Gracias a Dios por esta gran oportunidad de hacerlo de esta manera. Qué bueno que contamos con estos medios digitales, que Dios los use para su gloria, que le demos buen uso. Se pueden usar para cosas, pero también se puede usar para cosas buenas, y esta es una de ellas, el poder transmitir un programa, una predicación, un culto como el día de anoche, que tuvimos un tiempo bonito. Yo me gocé mucho en el tiempo de oración y me sentí muy bendecido de poder interceder por ustedes que mandaron sus peticiones. Yo les animo a que lo sigan haciendo. Sister Joyce, may God bless you. Ahí está mi hermana Joyce Wills. Es una bendición verla. Ella desde Chicago, alrededor de Chicago. Ella conocimos su lugar en Elgin, Illinois, hace muchos años. Esposa de un gran hermano que ya partió con el Señor. Su hermano Tim Wills fue un gran amigo y un gran apoyador con la iglesia que pastoreaba para el inicio de la nuestra en la construcción. Dios les bendiga, hermanos. Y good morning a todos los hermanos, to the brethren in the United States. Dios les bendiga grandemente. Hermanos, ya veo que hay un buen ramillete de hermanos que se han conectado. Estamos aquí. Ya está, como dice el dicho, el sol se está enfriando y el café se está quemando. Ya se apetece una tacita de café y una piececilla de pan. Pero pues vamos a desayunar bien, hermanos, vamos a desayunar bien. Pero antes de eso, pues hermanos, debemos alimentarnos con la palabra del Señor. Ya desde hace rato debimos estar en la presencia del Señor, abrazados de Él, antes que el sol saliera, estar agarrados de nuestro Señor. Ojalá que yo pueda animarles. Ojalá pueda animar a mi hermana Laurita Castillo, que está pasando por pruebas. Mi hermano Jerry, que Dios les bendiga, Dios les ayude. Estoy orando por ustedes, hermanos, y que Dios les sostenga. Y bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es un poquito, no es difícil de entender, pero sí es un tema de polémica porque tiene que ver con la disciplina de la iglesia, la disciplina que ejerce sobre pues los hermanos que se comportan mal a veces. ¿Qué hacer con hermanos que se comportan mal, que caen en pecado? Hoy vamos a trabajar sobre la pregunta: ¿puede un cristiano caer en pecado?
Y obvio que la respuesta que ustedes ya tienen en sus mentes, pues es que sí. De hecho, la experiencia nos lo dice, que el Hijo de Dios está propenso a caer en cualquier momento que se descuide, en cualquier momento que deje la palabra de Dios, que deje de alimentarse, que deje de buscar al Señor, deje de tener comunión con Él en la oración y en la palabra. En ese momento está propenso a caer. El enemigo no descansa, el pecado tampoco. El pecado en nosotros es como un antiguo amo, y por qué no decirlo amigo también, porque nos refugiábamos en él cuando nos sentíamos mal, y cuando pues venían las tentaciones allí, ¿verdad? Nosotros obedecíamos al pecado, y pues era nuestro pan de cada día pecar, el ofender a Dios, el desobedecer a Dios. Y bueno, pero un día vino nuestro libertador, llegó a ese mercado de esclavos que es el mundo, y pagó el precio de nuestra libertad, nos sacó de ese mercado de esclavitud y nos hizo libres. Nos dijo: adelante, disfruten su libertad. Pero nos dio una libertad para servir a Dios, ¿no? Para amar a Dios, para vivir para Él. Y bueno, pues ahora ya nos sentimos resentidos con el pecado, porque el pecado nos trató mal, el pecado nos dio mala paga. Y bueno, para aquellos que vivieron una vida por demás pecaminosa antes de conocer al Señor, y que vivieron haciendo de todo, no tienen por qué sentirse tan agradecidos de haber pecado, ni por qué ufanarse de haber hecho cosas tan malas. Hay un peligro a veces en personas que vivieron una vida muy, muy entregada al pecado, de querer hasta presumir de lo que hicieron. Eso es aún más pecaminoso. El apóstol Pablo dice: ¿qué fruto teníamos de todas esas cosas que hacíamos? Porque ni siquiera merecen llamarse fruto. El resultado es la muerte, después de todo, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces quedamos resentidos con el pecado, y no queremos más con él. Y ojalá que no querramos meternos más con el pecado, porque nos separa de Dios, ensucia nuestra alma, compromete nuestro corazón y nos hace sentirnos tristes, perdemos el gozo, llegamos incluso hasta dudar de nuestra salvación. El pecado no es cosa buena, no es sabio pecar. Como decía Bruce Del Monte en uno de sus cantos: ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo salvación, ¿para qué pecar? Si ahora en Cristo tengo una nueva vida, soy feliz. El pecado también nos amarga, parte de ensuciarnos, nos hace sentirnos mal, no podemos disfrutar la vida. La vida de un hijo de Dios es disfrutada y es feliz siempre y cuando la viva apartada del pecado, la viva separada del pecado y viviéndola para Dios. Solamente así haya el razón de ser a la vida del Hijo de Dios, el vivir para el Señor. Pero una vez que se ensucia con el pecado, viene la tristeza, se pierde el gozo, viene la amargura y no se disfruta. Pero bueno, estamos respondiendo entonces aquí
a una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Puede el cristiano pecar? Y bueno, yo he titulado aquí el compartir de esta mañana, misericordia para el que cae. Misericordia para el que cae. ¿Cómo debería la iglesia actuar para con el que cae, con aquel que peca? Porque hay cristianos que se descuidan y caen. La pregunta entonces es, ¿qué tan probable es que el cristiano caiga en pecado? Bueno, yo voy a responder a esa pregunta con Biblia, con la palabra de Dios. En 1 Corintios 5 hay un caso de pecado en la iglesia. Este era uno de tantos que sufría la iglesia de Corinto. Ellos tenían problemas doctrinales, tenían problemas interpersonales, tenían el caso de que unos presumían de su libertad, otros se sentían restringidos y se peleaban entre ellos. También había hermanos con deudas en la iglesia para con otros hermanos, se peleaban ante los tribunales, daban mal testimonio, hablaban en lenguas. Si tú te hubieras metido a una iglesia, no digo esto para ofender a mis hermanos pentecosteses, pero si te hubieras metido a la iglesia de Corinto, tal vez hubieras escuchado a los hermanos hablando en lenguas al mismo tiempo. Y Pablo les reprendió. También tenían dudas y mala doctrina con respecto a la resurrección, el día final, en fin. Pero una de las cosas más terribles que había en la iglesia, uno de los pecados más horribles que había en la iglesia, tan horrible que ni siquiera entre los paganos se comentaba, porque era un pecado muy vergonzoso. Y era un pecado de inmoralidad sexual. Y se trataba de un joven que estaba teniendo una relación ilícita con la esposa de su padre, con su madrastra. Entonces, pues ahí tenemos un caso de un hermano que cae, y cae en un pecado grosero, muy escandaloso aún en la sociedad de esa época. Y bueno, pues tuvo que ser disciplinado por el apóstol Pablo como apóstol. Lo disciplinó como iglesia también. La iglesia tuvo que participar en la disciplina. Bueno, les digo que es un tema polémico también, porque en cuanto a esta persona, algunos deciden que no podía ser cristiano quien se atreviera a hacer algo así. ¿Cómo puede un hijo de Dios llegar a cometer un acto así? Bueno, pues los hijos de Dios, hermanos, tenemos la misma naturaleza que tienen los paganos. Aunque ya tenemos una nueva criatura dentro de nosotros, Dios hizo una nueva creación en nosotros. El Señor no erradicó de nosotros el pecado, no lo echó fuera. Entonces, la antigua naturaleza ahí sigue. Y esa es la razón por la cual el cristiano puede caer, o sea, puede cometer los pecados más vergonzosos. Pero ¿cómo puedo yo afirmarles que esta persona conocía al Señor, ¿verdad? Porque algunos han opinado que, bueno, no lo conocía, pero en vista de que cayó en pecado, después seguramente el Espíritu Santo le dio arrepentimiento y ya la persona se convirtió. ¿Por qué no pueden aceptar que un cristiano caiga de una manera tan escandalosa, tan estrepitosa? Pero bueno, yo tengo mis razones para creer que este sí era un hermano. Y la razón que les puedo dar que era cristiano, pues es que al final esta persona se arrepintió. Esta persona abandonó su pecado y Pablo lo perdonó.
Luego la iglesia de Corinto se fue al otro extremo, se sintieron muy ofendidos los hermanos, y cuando este hermano ya había abandonado su pecado y ya se había arrepentido y quería volver a disfrutar la comunión con la iglesia, los hermanos no lo dejaban entrar. Es clásico esto en las iglesias, a veces rayan en el fariseísmo y actúan de esta manera, ¿no? Tú no puedes volver a entrar a nuestra iglesia porque manchaste la imagen de nuestra iglesia, diste muy mal testimonio y no te queremos aquí. Es más, hay iglesias que no solamente disciplinan a la persona que lo cometió, sino que arrasan con toda la familia. Y ahora ellos usan sus argumentos, ¿verdad? Y van allá al Antiguo Testamento y te hablan de los tiempos de Coré, que mira que no solamente sufrió él, también su familia. Y por ahí le buscan. La cosa es que pues hay personas que no tienen nada que ver, aunque sean de la misma familia, no tienen nada que ver con el pecado que cometió la persona. A quien se debe disciplinar es al que lo cometió. Pero luego arrasan hasta con toda la familia. Y ustedes se van de aquí porque ustedes son familiares de esta persona. No queremos que haya aquí el registro de un mal testimonio de alguien. Así que se van fuera todos. Y mucho menos a la persona, ¿no? Pues aquí no puedes entrar porque manchaste la imagen de nuestra sacrosanta iglesia Bautista Belén. Ojalá que no pase así entre nosotros. Pero bueno, lo cierto es que este joven, como tenemos el testimonio allá en 1 de Corintios 5, es de esta persona que cae en pecado. Ya cuando Pablo escribe su segunda epístola, él les hace ver que deben perdonar a esta persona. Que esta persona estaba arrepentida y lo que Cristo había perdonado, así como Cristo ya lo había perdonado, él también lo había perdonado y ya no había más delito que perseguir, puesto que la persona ya había abandonado su maldad. Ahora, esto no implica que el muchacho ya de manera rápida, así tan pronto como regresara a la iglesia, ya se le iba a permitir participar y trabajar en algún cargo o algún ministerio. No, esto iba a tomar tiempo, luego vamos a ver por qué. Pero sí era importante que esta persona regresara para que no, como dice Pablo, para que no fuera consumido de tanta tristeza y que no fuera destruido por el diablo, porque si algo hace Satanás, ¿verdad? Cuando uno peca, él vuelve a recuperar cierto grado de autoridad sobre el Hijo de Dios y lo puede destruir, lo puede hasta matar también, y Dios lo puede permitir. En este caso Dios no lo permitió, y esta persona regresó. Bueno, tenemos en el Antiguo Testamento otro caso, ¿verdad? Que es el caso de David. Pero en este caso vemos que el muchacho se arrepintió y el muchacho quiso regresar al compañerismo con la iglesia, y eso es indicio de que esta persona en verdad conocía al Señor. El que no conoce al Señor no le importa pecar. Peca, no logra sentirse mal, no logra sentirse culpable, es más, disfruta su pecado, hasta presume su pecado y se va de largo, sigue, no le importa y pone un montón de excusas. No, pues es que ahí en la iglesia hay personas que están peores que yo, y si yo les sé varias cosas a cierto, y a mí porque me juzgan si están peor que yo, y bueno, y siempre busca pretextos y siempre peca. Pero bueno, continúa. Pero el que Dios logra sentirse mal porque el Espíritu de Dios está en él. Y va y no descansa hasta que no confiesa su pecado. Y hace lo que dice 1 de Juan 9. Si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios perdona. Entonces, aprovechamos esa puerta que el Señor nos da allí. Aprovechamos la puerta de la confesión. Y el Señor, sabemos que el Señor cumple lo que promete. Él promete perdonar. Nosotros no somos fieles ni justos, pero Él, en base a su fidelidad y su justicia, Él sí puede perdonar. Y además aplica la sangre de su Hijo sobre nuestro pecado y nos limpia de todo pecado. Bueno, gracias a Dios este hombre se arrepintió. En el Hechos 5 tenemos otro caso de hermanos que son tentados a pecar y pecan, y es el caso de Ananías y Zafira. Estos dos eran hermanos en Cristo, pero eran esposos también. Y ustedes saben la historia, que estos dos, al ver el ejemplo de hermanos, especialmente del hermano Bernabé, que vendió una propiedad y puso el dinero del costo de esa propiedad a los pies de los apóstoles para ayudar con las necesidades de alimentos que había. Estos se sintieron animados a hacer lo mismo y vendieron una propiedad y decidieron delante de Dios, dieron testimonio que iban a dar ese dinero para la iglesia, para la obra de Dios, y de esa manera ayudar para satisfacer las necesidades de los hermanos más pobres o de los hermanos pobres de la iglesia. Pero ya una vez que vendieron el terreno y vieron la cantidad, dijeron, bueno, pues vamos a quitarle un poco porque es mucho dinero esto para entregar para la iglesia. Y este dinero también nos puede servir a nosotros, seguramente debieron pensarlo. Nos puede servir para otras cosas. Y bueno, la cosa es que sustrajeron de ese dinero una cantidad, no nos dice cuánto. El libro de los Hechos, el doctor Lucas tal vez nunca lo supo y no lo registró en el libro de los Hechos, pero sí registra el hecho de que ellos sustrajeron dinero y mintieron, quisieron mentir. Y bueno, pues ya Dios le hizo ver a Pedro que habían mentido. Entonces llega el varón y pues Pedro le pregunta. Pedro ya sabía, Dios se lo había mostrado de alguna manera, no sé si en un sueño, una revelación, no sé, pero Pedro sabía, de alguna manera Dios se lo hizo ver. Y este hombre, como castigo por su pecado, recibe la muerte y muere antes de tiempo. Qué tristeza. Esto a mí me hace pensar y me hace temblar, porque digo yo, pues qué necesidad, ¿no? de morir así, y que Dios tenga que castigarme con la muerte, adelantando mi muerte. No era necesario. Pudieron haber vivido más años, pero pecaron estos dos. Y ya los jóvenes llevaron el cuerpo y lo sepultaron, regresan, llega la mujer 3 horas después, y yo les digo que no llegan juntos a la iglesia, hombre, ya corríjanse. No sea que sepulten al primero y el otro ni sepa a su marido, como le pasó a la mujer, y le vuelve a hacer la pregunta el apóstol Pedro. Ella responde mintiendo y bueno, pues cae fulminada también. Dice, ahí está, a la entrada los jóvenes que acaban de sepultar a tu marido, y a ti también te van a sepultar por mentirosa, porque hicieron mentir al Espíritu Santo, y eso no estaba permitido. Entonces, pues mire nada más, ellos allí perecieron. ¿Ya ven? Ahora en el Antiguo Testamento pues también tenemos el caso de David, un hombre
con el título del hombre del corazón, según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Tenía títulos muy bonitos este hombre, y seguramente que fue un gran hijo de Dios, pero pues también pecó, y pecó de maneras muy vergonzosas. Sin embargo, el Señor lo perdonó, y él dice: bienaventurado aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. Y él se siente bienaventurado porque Dios, a pesar de todo lo que hizo, le perdonó. Y bueno, pues los hijos de Dios entonces sí que pecan. Y la pregunta aquí es: ¿qué hacer con ellos? Jesús también da por hecho que hermanos pecarían contra nosotros en Lucas 17, 3 al 4. Si tú tienes problema con tu hermano peca contra ti, haz esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano. Él da por hecho que iba a haber en la iglesia. En Mateo 18, cuando habla de la iglesia, da por hecho que va a haber problemas, va a haber hermanos que van a pecar contra otros, o va a haber hermanos que van a cometer pecados vergonzosos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues la regla es que si una persona ve a un hermano que comete una falta, que comete pecado, no se debe callar. No, tampoco tiene que llegar luego los gritos, ¿verdad? A la iglesia: ya vi al hermano ahí delante de todos. No, hay un método que seguir. El Señor Jesús dijo: ve y habla con él estando tú solo con él, y pídele que se arrepienta. Si no se arrepienta, lleva 2 o 3 testigos contigo, y yo pongo un apéndice allí. No busques a los más chismosos de la iglesia, por favor, hermano, por favor. Aunque sean muy tus amigos, no vayas con ellos. Busca a un hermano maduro, a hermanos maduros, hermanos que tienen temor de Dios, hermanos que no van a ir a andar vociferando las cosas por aquí por allá, que van a tomar las cosas con madurez contigo, y que van a buscar redimir al hermano, rescatar al hermano, restaurar al hermano. Y bueno, pues esa es la regla. Y si no te hace caso, entonces ahora sí, díselo a la iglesia. Díselo a la iglesia. También Pablo nos habla de hermanos que causarían divisiones en la iglesia. Ahí ya en la recta final del libro de Romanos, él es el hermano que causa divisiones. Ese hay que señalarlo, hay que reprenderlo, hay que hacerle ver que no está bien lo que hace, ¿ya? Entonces, híjole, pues vean ustedes allí qué cosa tan terrible lo que hace el pecado en la iglesia, y de cuántas maneras podemos ofender. Que la cosa a veces tiene que darse a saber a la congregación entera, ¿no? Para que esa persona se avergüence, se lleve al arrepentimiento y sea restaurada. También había hermanos que se peleaban en la iglesia, ¿verdad? No solamente en la iglesia de Corinto se andaban peleando y discutiendo que porque hermanos pedían prestado. Ese es el problema. Y hay hermanitos que de veras tienen una gracia especial para esto, a pesar de que saben que no pueden generar suficiente dinero para pagar ciertas sumas, se endeudan, ¿verdad? Van a empresas que prestan dinero y luego se meten en problemas y no pueden pagar y simplemente se siguen endeudando. Hay hermanitos que van a buscar hermanos, ven que hay hermanos que son más o menos pudientes y ahí se recargan, ¿verdad? Ay, pues este hermano se ve que es buena gente. Ay, esta hermanita se ve que es dadivosa, ¿verdad? Y ahí van a la casa. Digo a la casa, no solamente a la casa del hermano, sino de cacería. De cacería también. Y ay, hermano, ay, es que fíjese que, oye, ponen una cara de Virgen de Guadalupe que no pueden con ella, ¿verdad? Ya si no de la Virgen, por lo menos de la señora esta,
la monja de Calcuta, ¿verdad? Con una carita así tan inocente, ¿verdad? Es que usted no sabe, pero mire, tengo tal situación, hermana, por favor, hermano, présteme tal cantidad de dinero y va a ver que yo dentro de 15 días me va a llegar un pago, porque estoy en una tanda. Eso de las tandas, ay, 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 hermanitos, cómo les gusta meterse en problemas, por más que los aconsejo. Pero bueno, y ahí vienen los problemas, empiezan los problemas. Yo no sé cuál fue el problema de estas dos hermanitas allá en Filipenses 4:2, que Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que ya se pongan de acuerdo. ¿Por qué estarían distanciadas estas hermanas? No lo sabemos. Podría ser razón de dinero, podría ser razón de cómo se relacionaban ministerialmente en la iglesia. Se dan casos así. Hay personas que tienen su manera de pensar y creen que tanto los líderes como el pastor están equivocados y se resisten a someterse a la dirección de la iglesia porque todos los demás están equivocados, menos ellos. Ellos tienen la manera correcta de hacerlo. Y como ya tienen bastante tiempo ahí, que tienen derecho de decidir y hacer las cosas como ellos dicen. Y si no, se enojan y al rato andan con problemas. ¿Cuál sería la situación de Evodia y Síntique? Bueno, qué bueno que no lo dice, porque de esa manera va a encajar de manera perfecta con la situación que algunos estén viviendo ahora. Porque sí, hay hermanos que están distanciados de la iglesia. Entonces Gálatas 6:1 afirma que algún hermano puede incurrir en alguna falta, pero también dice cómo debemos hacerlo. Nuestro pasaje dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí tenemos nuestro pasaje de hoy. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ustedes que son espirituales, restáurenlo. El pecado ya lo desbarató, pero ustedes lo van a volver a unir sus partes, lo van a volver a armar y lo van a hacer funcionar bien otra vez en la obra del Señor. Eso es lo que significa este pasaje. Ahora, sin duda, la iglesia debe ejercer disciplina sobre tal persona que cometa tal hecho, ¿no? Tal pecado, y sobre todo pecado como un pecado tan vergonzoso. Los pecados de inmoralidad sexual eran los más populares en los tiempos bíblicos. Si ustedes echan un ojo a las listas de pecado que aparecen en el Nuevo Testamento, pues el primer pecado que aparece en la lista es el pecado de fornicación o de adulterio. Y no era de extrañarse, era ya un corte cultural en la sociedad de esa época, en el Imperio de Roma. De hecho, había ciudades como Éfeso, Roma, Corinto, que tenían lugares dedicados a dioses que se les adoraba por medio de prácticas inmorales, sexuales. Entonces, era tan común esto. A los corintios se les pedía que dejaran la fornicación. Cuando en el concilio de Jerusalén se toma la decisión que los gentiles no era necesario que se circuncidaran, solamente pidieron que dejen de practicar la fornicación y el adulterio, que ya dejaran esas cosas, porque eso era parte de la cultura en esa época. Era tanto como hoy día, es lo que se vive hoy día.
A las jovencitas de 12, 13 años, 15 años, ya se les está animando a que practiquen esas cosas. Solamente se les pide que hagan un uso responsable de su sexualidad y para que no se lastimen, para que no se enfermen, pero que tienen derecho de practicar su sexualidad, de practicar el sexo. Entonces, fuera del matrimonio, la Biblia no lo permite. La Biblia lo ve como una bendición de Dios en donde se complementan un hombre y una mujer, pero bendecido por Dios solamente dentro del marco del matrimonio. Solamente dentro del matrimonio. Es como Dios lo bendice, es como Dios lo aprueba. Fuera de eso, la palabra de Dios no lo aprueba. Pero ¿qué hacer cuando una persona cae? Bueno, sin duda que la iglesia debe aplicar corrección, debe aplicar disciplina. No podemos pensar que estamos bien como iglesia si ignoramos el pecado en la vida de tal persona. Eso es lo que estaba sucediendo en el caso del muchacho que pecó allá en la iglesia de Corinto, que se metió con su madrastra, que llegaba a la iglesia, llegaba a los cultos y nadie le decía nada. Hablando así coloquialmente, pues todo el mundo se hacía de la vista gorda, ¿no? Como que lo veían y no lo veían. El hermano llegaba, tal vez se sentaba en esa banca o en esa silla y adoraba con los demás, leía la Biblia, probablemente hasta alguna participación tendría, pero pues nadie le decía nada. Y el apóstol Pablo se enteró y dijo, no, esta persona debe ser expulsada de la iglesia. Es una mancha entre ustedes y esta persona debe ser sacada de ahí. No es correcto, es como la levadura que leuda toda la masa. Y eso es lo que hace el pecado en la iglesia. Con que uno solo lo cometa, afecta a todos los demás, como el pecado de Coré, como el pecado que se cometió, y todo el pueblo, dice Dios, pues todo Israel ha pecado, y el que había cometido el pecado nada más era un hombre que había escondido lo que había robado en un hoyo allá, en una poza que hizo ahí debajo de su tienda. Y bueno, entonces el pecado afecta a la iglesia. Y debe ponerse a pensar aquel que se atreve a pecar de manera tan descarada, debe tener temor, debería tener temor. Ahora, porque Dios en cualquier momento puede arremeter contra esa persona. Por eso hay que una bola de predicadores cobardes hoy día que piensan que Dios ya rebajó sus estándares de santidad en la iglesia. Y dicen, bueno, lo bueno que Dios ahora pues ya no se atreve a quitarle la vida a nadie que peca de esta manera. En el caso de Zafira, dicen, no, qué bueno que Dios ya no lo hace así, ¿verdad? Porque pues ahora, ¿cuántos no roban en la iglesia y Dios les deja la vida? Ya nada más falta que digan, ¿cuántos no robamos en la iglesia, no? Porque hasta ellos lo hacen. Hay que tener temor, hermanos. Recordemos que es el mismo Dios. Nunca rebajemos los estándares de Dios cuando Él no lo hace. Es el mismo Dios y es celoso y es un Dios santo, es 3 veces santo. Y Él exige que nosotros seamos santos como Él. Entonces no podemos nosotros andar rebajando nada y decidir que no, pues Dios ya no se va a atrever. Bueno, compruébalo. Un día te va a suceder. Dios tiene todo el derecho de quitarle la vida al que Él quiera. Entonces, aquel que lastime el cuerpo de Dios, aquel que afecte, aquel que destruya el cuerpo de Dios, dice Pablo, Dios también lo destruirá a él. ¿Qué significa esto? Ponte a pensar, hermano, hermana, ¿qué significa eso? Si será real o no. O Dios nomás lo dice por ocupar unos renglones ahí en la Biblia, en su palabra. Hermanos, Dios lo dice de verdad, dice verdad. Entonces no podemos pensar que como iglesia estamos bien si no
practicamos la disciplina, si ignoramos el pecado en la vida de las personas. De hecho, la iglesia que ignora el pecado está bajo el juicio de Dios y el Espíritu Santo en cualquier momento la puede abandonar. ¿Sí? Y eso a mí no me da miedo, a mí me da pavor. Que un día Dios me diga, ¿sabes qué, pastor? Ahí te quedas. Ya la iglesia que pastorea se convirtió en un club y aquí cada quien viene a buscar su propio bien. A mí no me buscan, a mí no me quieren. Aquí hay pecado y tú como pastor te has vuelto demasiado flexible y blandito y lo admites, lo permites, entonces pues ahí te quedas. ¿Qué voy a hacer yo sin la presencia de Dios en la iglesia? ¿Qué haría yo sin la presencia del Espíritu Santo dirigiéndonos, enseñándonos, amonestándonos, instruyéndonos, animándonos, consolándonos? ¿Qué haríamos sin Él? No podríamos hacer nada, hermanos. Bueno, entonces, la iglesia que ignora el pecado puede caer bajo el juicio de Dios y está próxima a ser abandonada. Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Pues no es desquitarse de lo que el hermano hace. El propósito de la disciplina es la restauración. Es la restauración. El pecado enferma, el pecado quiebra los huesos del hermano. El pecado desarma al hermano, a la persona que lo comete, como si tuviera los huesos rotos. Eso es lo que hace el pecado. El pecado enferma espiritualmente a la persona e inhibe la comunión con Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Es que la persona se corrija. Es restaurar a la persona a la comunión con Dios y que espiritualmente sane. Y que un día, de nueva cuenta, pueda enlistarse en la obra de Dios, en el servicio de Dios, y su vida sea útil. Pero, ¿quiénes son los señalados aquí para aplicar esa corrección y animar al hermano para que se corrija? Pues dice Pablo, son los espirituales. Algunos opinan que Pablo está hablando de manera sarcástica y que está viendo la problemática de la iglesia y que está diciendo algo como esto. Bueno, ustedes que se sienten muy espirituales, a ver, restáurenlo. Ustedes que se sienten más cerca de Dios que Él, pues órale, si de veras están más cerca de Dios, que esperan. Pero no creo que Pablo esté hablando en ese tono, aunque en ocasiones Pablo habla de manera sarcástica y hace uso de un lenguaje hiperbólico para hacer reaccionar a hermanos. Pero en este caso creo que lo que está hablando tiene que ver con lo que ya había dicho antes, de el andar en el Espíritu o de ser llenos por el Espíritu Santo y de ser dirigidos, de ser controlados por el Espíritu. Y quienes más calificados están para aplicar corrección, para aplicar la disciplina, pues son aquellos que están poniendo el ejemplo. Y a estos Pablo les llama espirituales. No quiere decir que sean mejores que los demás, pero son hermanos que están tomando en serio la vida cristiana y que están cuidando de la grey, están cuidando de la iglesia, tienen celo por la iglesia y buscan su bien. Estas personas no van a agarrar a la persona y la van a acabar de desbaratar, aunque eso es lo que hacemos muchas veces. ¿Ya? Se dice que los cristianos somos los únicos seres en el mundo que acabamos de matar a los que caen. Imagínese usted en tiempos de guerra, si cae un soldado, ¿verdad? En el ejército donde estamos, cae un soldado, ¿qué es
de batallón. Pues si ve que cae bajo las balas del enemigo, no lo deja ahí revolcándose, va y le ofrece apoyo, lo arrastra, lo jala a un lugar a salvo, y luego trata de cuidarlo para que no se muera y que su vida siga adelante. Bueno, pero los cristianos a veces son tan crueles porque vemos al hermano caer y en lugar de ir en su rescate, que el hermano se reincorpore en las filas del evangelio, y lo acabamos. Y empezamos a hacer uso del chisme. Y oye, ¿ya sabías que lo que hizo fulanito de... quiebra nuestros huesos, causa estragos en el cuerpo y en el alma? El apóstol Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 6:18 que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Le van a venir muchos problemas a aquel que se aventura a pecar de tal manera. Ya es suficiente con lo que le va a venir. Qué valiente debe ser aquel que se aventura, ¿verdad? Que se arriesga a pecar de tal manera, porque a lo mejor hasta se quita años de vida. Si bien pudo vivir 80, 90 años con buena salud, va a llegar cuando mucho a los 65, 70 y quebrándose, doblándose con un montón de problemas. ¿Para qué pecar? Como dijo Bruce del Monte, ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo salvación, si ya tengo nueva vida, si soy feliz con Cristo, si el pecado me trató tan mal, ¿para qué seguir pecando? Hermanos, es mejor no atrevernos. No nos sintamos tan valientes ni tan sabios como para decidir que podemos escaparnos un ratito y hacer cosas que la carne nos exige. Entonces, la disciplina tiene el propósito de restaurar al que cae, pero la disciplina, cuando se aplica, debe aplicarse con humildad, debe aplicarse con mansedumbre. Y dice el apóstol Pablo, pues considérate a ti mismo, porque así como ves al hermano sentado en la silla de los acusados, tú también podrías estar un día allí. Ya para terminar les doy una advertencia, hermanos. Tengamos mucho cuidado con el juicio que emitimos sobre aquellos que caen y la manera en que los tratamos. Tengamos mucho cuidado, porque Dios nos ve y nos oye las 24 horas del día. Y cuando nos volvemos groseros y farisaicos y actuamos así como si nosotros fuéramos los más espirituales del mundo, los más espirituales de la iglesia, y nos sentimos con derecho de acusar, de juzgar y decidir que el hermano está mal y que nosotros podemos arremeter sin misericordia contra él, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Porque si Dios le soltara la cadena al mero príncipe de los demonios y permitiera que se nos echara encima, no le íbamos a durar ni un pecado, ni un poquito, hermano. No le íbamos a durar nada al mismo diablo. Y si Dios nos expusiera a nuestro propio pecado, a nuestra propia maldad que hay todavía en nosotros, oh hermanos, nos atreveríamos a pecar de la manera más vergonzosa. No habría nada que nos detuviera. Si estamos ahorita en pie, y yo lo reconozco, si de mí no hay nada que hablar hasta ahorita en ese aspecto,
es porque la gracia de Dios me ha preservado y que Dios me mantenga en ese temor de no sentirme mejor que los demás. Y cada vez que tenga yo que reprender a un hermano, sea con el propósito de hacerle regresar al camino, de repararlo, de ayudarlo, animarlo otra vez, hasta que un día pueda de nuevo servir a su Señor. Y que lo haga yo con mansedumbre, no sintiéndome mejor que el que cayó. Y sé que Dios me va a guardar. Y yo pido sus oraciones para que Dios me guarde, porque aunque ya tengo mis añitos, pues todavía me siento capaz de pecar de maneras tan feas y no quiero ofender a mi Señor. Hermanos, que el Señor use esto. Como decía hace rato, pues esto no significa que si la persona se arrepiente, que es lo que esperamos, quiera Dios, que la persona que caiga se arrepienta. No significa que al otro día de que ya se arrepintió lo van a poner a dirigir los cultos y a predicar. Hay hermanos que se ofenden y dicen, bueno, ¿cuándo vas a poner al hermano otra vez, pastor, para que de nuevo dirija los himnos y de nuevo nos predique? Mira que es un gran predicador, cayó ni modo, pero si ya lo perdonamos, regrésalo otra vez al ministerio. Y hay hermanos que se desesperan por eso. Hermanos, entiendan una cosa, el pecado lastima, destruye, enferma. Y aunque ese hermano se haya arrepentido, necesita tiempo para restaurar su alma. Necesita tiempo para restaurar hasta su cuerpo, porque el pecado lo molió. Necesita tiempo también la iglesia para cerciorarse que la persona en verdad se arrepintió, porque yo he visto cada caso en 35 años, he visto cada caso, he visto hermanos llorar amargamente pidiendo perdón delante de una junta de líderes, pero también los he visto un mes o dos después regresar al mismo pecado que habían cometido y con más ganas. Entonces, sé por qué se los digo. Tengo razones en la palabra de Dios y en la experiencia para decirles cómo son estas cosas. Sí, es mi deseo que los hermanos que han caído un día regresen y regresen con todo a servir a su Señor, pero necesitan tiempo también, porque el pecado es algo muy malo. Y hermanos, no nos metamos con él. Mejor no pecar. Mejor mantenernos apartados de todo aquello que nos pueda alejar del Señor y seguir gozando de Él, seguir abrazados de Él y seguir disfrutando el gozo de nuestra salvación. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios por los que estuvieron conmigo esta mañana, conectados aquí en esta proyección. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo de todo corazón a todos ustedes y les espero para el día de mañana, nuestro último devocional de la semana. Sigan orando por mí para que el Señor en su gracia me siga usando. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.